Qué alegría que estamos una vez más para poder conversar sobre temas que nos puedan ayudar a encontrar siempre una respuesta a nuestras inquietudes. Hoy nos acompañan tres invitadas especiales. Tenemos Janina Yamatei de Afane, psicóloga clínica, que va a estar acompañándonos para dar sus aportaciones. Y tenemos como invitadas especiales hoy a Ceci y a Lisette, que van a compartir sus testimonios. Nos acompaña también Ana Julia, que siempre nos apoya en este programa y que es una bendición que podamos compartir las diferentes opiniones y experiencias para enriquecer este tema: agobiados por la aflicción. ¿Quién no se ha sentido en algún momento agobiado y afligido? Cuando uno no ve el camino, cuando uno cree que todos los recursos, que ya no hay recursos, cuando uno está afligido, angustiado. Yo creo que la aflicción y la angustia van agarrados de la mano, angustia de angosto, cuando a uno se le cierra la tráquea, cuando uno ya no sabe, no puede ni respirar por la angustia de que todo lo que va a pasar es malo, de que ya no hay solución, esa desesperanza de la cual hemos hablado en otro programa. Pero realmente a veces hemos estado agobiados y afligidos. Y para esto hay una cita bíblica que a mí me gusta muchísimo, que está en San Mateo, capítulo 11, versículo del 28 en adelante. Y dice: vengan a mí los que están afligidos y agobiados. Yo creo que el Señor cuando dijo esto, vio a esa cantidad de gente que estaba con Él agobiada. Acuérdense esa presión de Roma, ¿verdad? De esos impuestos que no les alcanzaba para nada, o sea, esa opresión que ellos sentían. Entonces, cuando Jesús los vio, ¿verdad?, agobiados, ¿verdad?, angustiados, afligidos, Jesús dijo: vengan a mí los cansados y agobiados, que yo los haré descansar, porque mi yugo y mi carga no son pesadas. O sea, estas palabras que a mí me consuelan. Cuando a veces yo ando agobiada del tingo al tango que no paro, de repente el Señor me dice: hey, Lorena, descansa en mí. Descansa en mí. Hoy vamos a compartir estos testimonios y quisiera invitar a Ceci que nos cuente esta situación de aflicción que está pasando. Tengo 3 meses de que mi hijo mayor desapareció. Él salió a trabajar y hasta este momento no sabemos nada de él. Se ha buscado en hospitales, en los centros carcelarios del país, en la morgue, pero hasta este momento no lo hemos localizado. Es una situación que sobrepasa toda capacidad de entendimiento, porque se despidió y va para su trabajo. En la noche no llegó, solo se ha notificado que está desaparecido. Ha sido una situación que se escapa del entendimiento y de las manos y de a quién recurrir, no saber a quién recurrir, a quién preguntar, dónde más buscar, porque no sabemos nada. Y confiar en quién, en el ser humano, si el ser humano no me puede dar una respuesta porque no la tiene. Solté, como dicen, se suelta el timón cuando el carro está patinando. Y me quedé: Señor, hágase tu voluntad. Doblar rodillas, confiar en su misericordia, pedirle que nos sostuviera, que me diera la fuerza necesaria para estar de pie. Hay una esposa, 2 hijas,
que preguntan por su papá. Una esposa que sigue llorando, que sigue angustiada, con temor de que él no regrese a la casa, que nunca más volvamos a saber de él. Pero mi Señor es quien me sostiene para ayudarle a ella a estar de pie, para apoyarla, porque ella tiene que salir a trabajar, porque esas niñas necesitan comer, necesitan calzarse, siguen adelante, van creciendo, los días van pasando, la vida no se detiene. Pero el único que nos ha sostenido, el único que nos ha hecho descansar después de un mes de pasar noches en vela, ha sido el Señor. Él ha tomado el control de nuestras vidas, Él nos ha dado fortaleza, nos ha llenado de paz, pero sobre todo nos ha tomado entre sus brazos y nos ha hecho sentir protegidas y seguras dentro de un mar de incertidumbres y temores, porque la desaparición de una persona no es así nomás, pues, o sea, alrededor hay tantas cosas que uno desconoce y lo llenan a uno de temor, hasta para salir a la calle, ¿verdad? Y el Señor nos ha sostenido, el Señor ha proveído todo en la casa, y su paz nos llena. Y tenemos la certeza de que Él va a responder en su momento, en su tiempo, y Él va a darnos una respuesta. Y Él, esté donde esté, mi hijo, Él lo está guardando, porque mi confianza está puesta en que el Señor lo va a llevar de regreso a su casa, con bien, ¿verdad? Al lado de su esposa, de sus hijas y de su madre. Esa es mi esperanza. Yo confío en que el Señor va a responder en su tiempo, pero va a responder. Te lamento de verdad que esté pasando por este momento tan difícil, Ceci. Realmente solo agarrados de la mano del Señor se puede caminar, ¿verdad? Usted no sabe si Él le dijo que se va a ir para Estados Unidos, no sabe si Él estaba en alguna situación de peligro o había recibido algún tipo de amenaza. Nada. Yo lo vi a las 4:30 de la mañana, estaba él platicando con su esposa, estaban los dos sentados en la sala platicando. Yo me despedí de él a las 5:30 de la mañana, que fue la hora que él salió. Lo esperábamos para la cena porque mi nieta mayor cumplía años ese día. Nada. Y usted, con este corazón de madre, ¿qué es lo que usted siente? Yo confío en que está vivo, que hay algo, no sé qué, pero que Dios tiene la verdad y Él va a dar la respuesta en su tiempo, por supuesto. Que Él nos sostiene y que en su momento, Él va a ponernos la verdad sobre la mesa. Él es el único que conoce el corazón de cada uno de sus hijos. Nosotros clamamos en todo momento con mi nuera misericordia para él, protección para su vida y su salud. Y agradecemos a Dios por su vida. En lo personal, yo agradezco la oportunidad que Dios me dio de ser madre de él. Le agradezco por su vida. Hay una cita bíblica que está en 2 de Corintios, capítulo 1, del 3 al 4, y dice lo siguiente: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual
nos consuela de todas las tribulaciones. O sea, realmente, sin el Señor, realmente no se pudiera estar bien dentro de todo. Es el Señor el que trae consuelo. Sabemos que tenemos muchas miles y cientos de miles a través de la historia de mamás, papás, esposas, hijos que han perdido, se ha desaparecido un ser querido. O sea, tenemos, ¿verdad? Que a veces uno dice, no tengo una tumba donde llorar a mi hijo, no tengo una tumba donde llorar a mis padres. O sea, pero sabemos que el Señor está más allá del dolor que Él lo vivió y lo sufrió. Él sufrió. No hay dolor de una madre, no hay dolor de un padre ni de ningún ser humano que supere el dolor de Jesús y el dolor de su madre. Y aquí es cuando nosotros necesitamos este recurso, necesitamos agarrarnos y aferrarnos al Señor y aferrarnos a María, ¿verdad? A aferrarnos a María, que nos consuela y que nos sostiene en el momento difícil. ¿Por qué? Porque esta aflicción, esta incertidumbre, días buenos, yo me imagino que usted tiene días buenos y días malos, igual que su nuera y sus nietos, ¿no? Sí, las niñas, la más pequeña no entiende mucho. ¿Cuántos años tiene? 3 años y medio. La otra tiene 8. La otra sí pregunta que dónde está su papá, que por qué su papi no la llama, porque él las tenía acostumbradas de que en su tiempo, en su receso de labores, les hacía una videollamada, hablaba con ellas, llegaba en la noche y siempre que una sorpresa para cada una de ellas y les llevaba sorbetes, pero antes de salir de su trabajo, él les marcaba y les decía, ya voy para la casa. Espérenme. Entonces ella se ha quedado esperando eso. Preguntó un día que si ella no tenía papá o que si su papá estaba muerto. Nosotros no podemos explicar mucho porque no tenemos una respuesta. Y ella se pone y dice, yo le pido a Diosito que mi papi regrese, porque lo extraño mucho. El Señor tiene una respuesta y va a dar una respuesta. Vamos a irnos a un corte comercial, no se nos vayan. Seguimos con más testimonios. Gracias por estar con nosotros. Estamos con el tema agobiados por la aflicción, ¿verdad? Unidos al dolor de una madre cuyo hijo está desaparecido. Vamos a escuchar el testimonio de Lisette. Bueno, creo que en mi vida he tenido varias crisis, pero dijéramos que la última que he tenido fue el año pasado, con el tema de la pandemia. Pues en el trabajo cerraron las operaciones completamente y nos dijeron la promesa que si esto se volvía a reactivar, que nos contratarían de nuevo, pero que temporalmente no había pago de nada. Entonces uno tiene deudas y cosas pendientes, ¿verdad? Entonces, bueno, ya eso, pues mi hijo sí ya trabaja, pero en casa y para él no era problema. Pero mi esposo también no sabía si eso iba a suceder, si le iban también a mantener el trabajo. Gracias a Dios, mi esposo le dijeron que sí, que siguiera adelante y estaba bien. Pero en mi caso no, ¿verdad? Pasaron 3 meses sin goce de sueldo y con la esperanza que nos iban a llamar. Pero al final de los 3 meses nos dijeron que no. Y entonces habían 3 cuotas pendientes en el banco. Pero como Dios es providente y cuando uno le pide y le clama y hay que confiar, yo no recordaba que había iniciado mi trámite de jubilación. Y entonces el Señor, justamente en el momento oportuno,
me llamaron que estaba todo listo y que podía firmar. Ahora venía el tema que cómo podía ser, ¿verdad? Estaba discutiendo porque yo inicié el trámite y cuando me llamaron me dijeron que era un mes, pero yo les dije, no, ustedes me confirmaron que iba a ser en tal fecha. Y por la gracia de Dios, el Señor lo que hizo fue, me pagaron retroactivo desde que había dicho que sí. Entonces, ahí logré salir adelante. Pero sí, fueron 3 meses de pena y la llamada de los bancos, o sea, no perdonan, estaban. Y realmente tomar el tema de las 3 cuotas no era muy lógico ni muy saludable, que decían las 3 cuotas de COVID, ¿verdad? Que ofrecieron, porque eso a la larga, pues a uno se lo ponen encima o hay más intereses. Pero sí son momentos difíciles. Y lo otro que creo que es importante es, tuve una crisis en mi matrimonio muy difícil, que duró desde que yo me enteré 4 años complicadísimos, ¿verdad? Que realmente yo creí que el matrimonio se iba a perder, se iba a terminar, pero cuando uno se entrega y pone las cosas, de verdad, es como esa cita que dijo Lore, vengan a mí los que están cansados. Y yo efectivamente, quizás no fui como muy humilde, sino que lo hice como reclamo al Señor, porque yo le dije, esta palabra a mí realmente no me sirve para nada, no me conforta, porque cada vez que he venido con eso, no tengo respuesta. Pero, no sé, fue como 2 días después que yo sentí una gran paz y logré de verdad entregarle esa carga al Señor. Ya no me pregunté. Yo dije, Él va a hacer las cosas. Y en el término del tiempo, pues las cosas se fueron dando. Pero yo digo, uno se tarda tanto en entregarle al Señor y el sufrimiento uno lo alarga demasiado, porque no va realmente, uno no se lo entrega, sino que al contrario se lo entrega y se lo vuelve a quitar, se lo entrega y se lo vuelve a quitar. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, cuando uno de verdad hace esa entrega desde el corazón, es cuando el Señor ayuda. Así es. Ana Julia. Yo creo que una de mis mayores aflicciones fue cuando estaba en un retiro en Sonsonate, que me habló mi ex esposo para decirme que mi hijo estaba grave con meningitis en Florida. Y estaba cayendo una lluvia tremenda y yo dije, yo me tengo que regresar a San Salvador, a coger un avión, ir a donde está mi hijo. Y todos me decían, no te vayas. Pero yo sentía esa fuerza del Señor que decía, tienes que estar con tu hijo. Me fui para San Salvador y acababa una aerolínea abrir un vuelo a medianoche. Entonces lo alcancé a tomar, llegué en la madrugada del día siguiente y estuve con mi hijo. Y de verdad que, como decía Lisette, el sentirse apapachado por el Señor, cuando tú no sabes qué hacer, es tan importante, porque yo me acuerdo que yo fui a una capilla mientras mi hijo estaba conectado con miles de sondas y todo. Yo fui a una capilla y había un mural a donde Jesús estaba al lado del enfermo y dije, Señor, yo no puedo. Si tú me lo quitas, yo no lo puedo. Así que déjalo porque no estoy lista ni preparada para enterrar a un hijo. Y yo te lo entrego. En ese momento, yo me acuerdo que abrí los ojos y yo vi un rayo de sol como cayendo en la camilla de ese mural. Y cuando subo al cuarto de mi hijo, estaba este doctor cubano esperándome y solo me dijo, señora Gil, su hijo ya está libre de toda la enfermedad.
está sano y no entendemos cómo. Yo es hora que se me parte el corazón, de veras. Porque así como llora Ceci, ese hijo desaparecido, nuestra vida es tan frágil. Y hoy estamos y hoy y mañana no. Y así puede pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros seres queridos. Pero yo sí les quiero decir que en medio de la aflicción, ahí está Jesús. Y ahí está María. Y ellos te consuelan. Y ellos te detienen. Y ellos te levantan. Y su palabra sigue viva. Amén. Janina. Bueno, vemos que el agobio es una reacción, ¿okay? Es una reacción, una emoción muy fuerte a una pérdida, a un dolor, y es muy intenso. Por lo general es una emoción muy intensa, y esto hace que todos nuestros pensamientos vayan a 1000 por hora, y que no pensemos mucho, ¿okay? O nos paralicemos o atacamos o nos quedamos o huimos. En tu caso, Ana Julia, viste que fue esa misma adrenalina nos puede servir para venir y decir, ok, esto es lo que tengo que hacer. Y simplemente con la luz del Espíritu Santo, simplemente corriste y fuiste. Es natural que de repente nos quedemos, bueno, que sintamos que hasta las palpitaciones, el corazón se nos va a salir, porque es una reacción fisiológica. O sea, las emociones tienen una reacción fisiológica. Ahora, en este caso, el pánico puede durar un poco más, se puede ir prolongando un poco más. Y hay un desgaste naturalmente en nuestro cuerpo. Hay hasta pérdida de pelo, ¿verdad? O pérdida de peso o aumento de peso, la piel, hay reacciones, o sea, hay un sinfín, hasta ahí nos podemos enfermar. Definitivamente que a la luz de la palabra, ahí es donde viene nuestro mayor consuelo. Y definitivamente es una ventana de tolerancia para poder soportar, porque es un agobio, es sentir que me hace falta el aire para poderlo enfrentar. Y en momentos así es muy importante que las personas tengan como esta ventana de tolerancia, que importante es la oración, la lectura espiritual, un libro que nos pueda sostener en estos momentos, que nos pueda oír testimonios de otras personas. Eso es bien importante, porque da la comunidad, todas esas cosas que puedan ir, y definitivamente pues podemos vivir un día a la vez. O sea, un día a la vez, lo vemos en la Escritura, como Dios nos dice, basta cada día su propio afán. Y mentalmente, psicológicamente, también podemos hacer el ejercicio en este momento. O sea, no están las personas que nos están agobiando ahorita, no está el mañana, no está el pasado, solo tengo ahorita me hace falta el aire, me hace falta algo. Podemos tener ahorita, en el caso de Ceci, con su hijo, pero usted está conectada con su hijo. Sí. Está conectada con su hijo. Claro. Y está conectada a través de Jesús, del Espíritu Santo, y sabe que donde está Él, está el Espíritu Santo. Y eso es una manera también de sentir ahí está. Podemos ver por nuestra fe también, creemos que todo lo que dice la palabra de Dios es así, es palabra de Dios y tiene mucho poder. Entonces, son citas bíblicas que uno puede, los salmos son, les digo, me parece a mí que son la mejor catarsis para poder procesar las emociones, ¿verdad? Todo tipo de emociones que producen bienestar y que producen malestar en este caso.
qué poder el que tienen esos salmos, porque nos describen exactamente cómo nos podemos sentir. Entonces, sí, es una emoción difícil, que solo se puede vivir un día a la vez. Y pensando en esa promesa que nos hace Jesús, ¿verdad? Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Tú lo dices, Jesús. Amén. Gracias, Janina. Vamos a irnos a un corte comercial. No se nos vaya. Gracias por estar con nosotros. Ustedes saben que si nosotros queremos controlar nuestra vida, vamos a tener como una falsa seguridad. O sea, vamos diciendo, yo me siento seguro porque yo tengo el control. Pero eso a la larga es falso. Porque si yo tengo el control, yo voy a estar controlada por mis emociones. Mis emociones me controlan. Voy a poner un ejemplo. Se me ha perdido algo, por ejemplo. Se me ha perdido algo que para mí es bien importante. Entonces paso en todo el tiempo buscando y que se me ha perdido y empieza a crecer en mí un malestar, un enojo porque no encuentro esta situación y de repente he perdido la paz porque mi vida y mis emociones están siendo controladas por X situación. Puedo tener un falso concepto de que yo soy quien controlo todo en mi vida. Cuando el Señor siempre nos invita a que Él es el que tiene que llevar el control. Que si hay algo que se está saliendo de mis manos, entonces, Señor, pero tú tienes el control. Toma el control de mi vida. Esto que no me está saliendo, pero Señor, tú tienes el control. Señor, solo tú lo sabes. Señor, es que no, esto no pasa desapercibido por ti. O sea, en su caso, Ceci, el Señor sabe. Y el Señor sabe dónde está su hijo. ¿Verdad? Y ahí cuando dice, Señor, toma tú el control. Señor, si mi hijo está vivo, tú que eres el consolador, tráele consuelo. Por no estar Él con nosotros. Pero yo confío en que tú puedes llegar a donde yo no llego como madre. Aquí es este momento cuando uno dice, Señor, tú tomas el control. Toma el control, toma el timón de mi vida. Y fíjense qué interesante cuando dice el Señor, vengan a mí los agobiados, los cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Y habla del yugo, acuérdense de los bueyes, del yugo que se le ponen a los bueyes, ¿verdad? Y había una explicación que me encantó que dice que cuando uno está confiando en el Señor y le entrega al Señor ese problema, como que el problema se le pasa al Señor y Él es el que lleva la carga. No es que el Señor cambia la carga de uno por la de Él, no, sino que es que Él se hace presente con nosotros y Él nos lleva la carga como el cirineo. Se convierte en nuestro cirineo. O sea, vivimos en un mundo caído. No se nos olvide. No vamos a estar libres de los problemas, de la enfermedad, de ser víctimas de la maldad, de la libertad que tenemos y que tienen nuestros seres queridos de tomar decisiones equivocadas. De las cosas que más nos duelen son las decisiones equivocadas que toman nuestros hijos. Cuando un matrimonio se rompe porque hay una tercera persona. O sea, tantas situaciones que nos dejan con un dolor de corazón. Vengan a mí los cansados y agobiados. Y él sabe que el Señor está ahí sosteniendo a su hijo. Y si su hijo ya no está, si está en la presencia del Señor, su fe le ayuda de saber que está descansando en el Señor y en los brazos amorosos de Él.
Si Él está vivo, usted tiene que tener la certeza que el Señor lo está consolando, lo está sosteniendo, lo está llevando, porque hemos oído cantidad de testimonios de personas desaparecidas por un año, secuestradas por un año, viviendo en unas situaciones tremendas, pero dicen, allí estuvo el Señor. Entonces aquí es cuando uno recibe el consuelo. Aquí es cuando el agobio se convierte en esperanza, en paz, en fortaleza, en confianza, en amor. Señor, tú nos estás sosteniendo. Y usted tiene que saber que el Señor sostiene a su hija, a su nuera, y la va a sacar adelante. Yo he contado muchas veces el testimonio. Mi mamá, 26 años de edad, viuda con 8 hijos. No sabía hacer nada. Porque mi papá, que era mayor y se casó con mi madre cuando tenía 17 años, mi mamá era una mujer que mi papá la tenía como, Dios me guarde, era una princesita. Una princesita. Tenía empleadas, hasta una enfermera perenne, porque iban haciendo un hijo tras otro, tras otro. Yo tenía 8 meses de nacida cuando mi padre murió. ¿Y cómo iba a salir mi mamá si mi papá dejó propiedades y muchas deudas? Muchísimas deudas. Yo me acuerdo haber tenido como 15 años cuando acompañé a mi mamá al banco y me dijo, hija, este día pago la última cuota de la deuda que dejó tu padre. 15 años tenía yo. Pero si mi mamá no aceptaba la herencia, ¿de qué íbamos a comer? Pero uno confía en el Señor. Yo me acuerdo, nosotros de chiquitos, mi mamá con nosotros en el patio de la casa en Santa Ana, rezando el rosario todos los días. Mi mamá agarrada de la mano del Señor. Pero yo me acuerdo mi mamá en los colegios enseñando la foto de los 8 hijos, que todos nosotros decíamos, ay mamá, otra vez. Uno de chiquito que no entiende, hasta le da pena cuando mi mamá está regateando y estaba pidiendo becas para que nos dieran becas. O sea, yo recuerdo todos esos momentos de angustia de mi mamá, pero una mujer sostenida por el Señor, que ahora a sus 87 años tiene una mente lúcida. Eso solo lo hace el Señor. En los momentos de dolor, de angustia, en esos momentos de prueba, en esos momentos donde uno dice, Señor, ¿por qué? En esos momentos de aflicción que uno no encuentra salida, siempre tiene que venir pero yo confío en ti. Y es cierto, los salmos parece libro de las emociones. En los salmos está todas las emociones, la angustia, la aflicción, el dolor, el miedo, el enojo, la ira, ¿verdad? La alegría, el gozo, el reclamo, todo está en los salmos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos los intérpretes, los protagonistas de los salmos, donde podemos sentir nosotros ese dolor. Pero si ustedes se dan cuenta, todititos los salmos terminan con, pero tú me sostienes, pero yo confío en ti, pero tú vienes a mí y me diste la paz. Agarrados de la mano del Señor, la prueba, por muy dolorosa que sea, se puede superar. Ceci, yo sé que hay otro testimonio, hay otra situación que usted vivió. Quisiera que nos las compartiera, por favor. Bueno, el 2020 fue un año duro para todos. La llegada de la pandemia cambió nuestra vida totalmente, ¿verdad? Es el encierro junto con la pandemia, con coronavirus, volando por los cielos del mundo entero. A El Salvador nos vino el invierno bien temprano, un invierno copioso, con abundantes huracanes. El 13 de mayo, en el lugar donde yo vivo, en el sector de Ilopango, se vivió una pequeña inundación que pues nos asustó un poco, pero el 31 de mayo la tormenta tropical Amanda hizo destrozos en el sector donde yo vivo. En mi caso personal se perdió todo, toditito. Se habrán salvado 3, 4 cositas, ¿verdad?, que se lograron rescatar. Pero nos quedamos con una mano adelante y otra atrás, ¿verdad? Así, exactamente. Porque no había un plato, no había un vaso, no había una toalla con que secar a los niños.
3 menores de edad, pequeños, pequeñísimos, mis nietos. El menor de mis nietos de 11 años, la de en medio tenía 3 años, la mayor 7. Tuvimos que subirnos al tejado, al techo de la casa para poder salvar nuestra vida. Lo único que se salvó al interior de la vivienda fue una imagen de Jesús de la Divina Misericordia. Realmente yo soy devota de Él y agarradísima de su mano. Al regresar a la casa vimos que estaba la parte del piso arruinado. Había que botar todo porque todo estaba mojado, lleno de lodo. No había forma de rescatar nada, ¿verdad? Regresamos como a los 4 días de la inundación y ya eso, pues todo estaba anegado de lodo. Estuvimos buscando una vivienda y mientras yo llegaba a limpiar la casa, porque solo yo llegaba, mi nuera se quedó con las niñas, mis hijos pues tenían que salir a trabajar porque ellos sí trabajaban, ¿verdad? Fueron de las empresas que se quedaron trabajando. Yo le decía a Dios, Señor, ¿y yo para dónde me voy? No te pido por mí, te pido por los niños porque la seguridad de ellos es lo que a mí siempre me preocupó. Y buscábamos casa y no encontrábamos una vivienda en alquiler y no podía salir del sector porque no podía venirme para San Salvador por la pandemia, por la cuarentena. De repente pues él me dijo, te quedas en tu casa. Y no habían camas, no habían sillas. Y empezamos, bueno, primera noche a dormir en el suelo, en colchonetas. Al día siguiente, unos ángeles llevaron camas para mis nietas, para mis hijos. Y al tercer día, otra cama para mí. Y luego me llevaron ropa, y luego me llevaron alimentos, me amueblaron la casa, todo nuevo. Tengo pantry, tengo cocina, tengo refrigeradora, microondas, un juego de comedor, un juego de sala, de la nada. En 6 meses el Señor reparó los daños en la infraestructura de la casa y me la amuebló. Pero mi clamor era, Señor, tú sabes, tú conoces, y yo confío en ti. Tú tienes el control de todo. Tú vas a poner orden divino y vas a proveer lo que haga falta. Y hasta aquí. Gracias. Vamos a irnos a un corte comercial. No se nos vaya. Gracias, el tiempo vuela. Estamos ya por concluir. Pero qué interesante, Ceci, este testimonio. Porque cuando uno ve la providencia divina y lo que el Señor hizo en esto que fue tan duro y tan fuerte, que se quedó sin nada, sin casa y se destruyó todo, y el hecho de que haya enviado sus ángeles y empezó usted a recibir toda esta ayuda, era el Señor diciendo, aquí estoy yo. Y esto tiene que aplicarse a esta situación por la que está viviendo. Señor, mi hijo se ha desaparecido, pero tú me mostraste tu gloria, tu amor y tu misericordia. Yo sé que así tú estás sosteniendo a mi hijo donde quiera que esté. Esta es la esperanza. Señor, nada pasa desapercibido. Vamos a ver, Lisette, ¿qué quiere aportarnos al final de este programa para todos los que nos están escuchando? Definitivamente que cada vez que uno vive una experiencia difícil, realmente no es lo mismo vivir una experiencia difícil con Dios que sin Dios. Entonces, cuando yo conté que esa experiencia
de mi crisis de matrimonio, 4 años tratando de ver, pero no lo entregaba. Pero cuando uno realmente ya hace del fondo del corazón esa entrega y viene el clamor y se aferra al Señor y a la Virgen, es que fue un cambio interior. Y eso le da a uno una paz, o sea, uno siente una plenitud y trasciende y descansa. Entonces, esa como un movimiento interno que uno tiene de qué es la angustia, que el no saber y qué va a ser de mí, y creer que ese futuro tan incierto que lo pone a uno más agobiado, cuando uno hace y entra en esa paz, o sea, ya no importa, como decía Janina, o sea, el hoy, eso es lo que importa, y el hoy, pero de la mano del Señor. Gracias, dice doña Julia. Yo me pongo a pensar, María tiene que haberse afligido porque sabía que iban a matar a su hijo. ¿Y qué hacía María? Oraba y guardaba las cosas en su corazón. Eso es lo que tenemos que hacer, orar, guardar las cosas en nuestro corazón y saber que el Señor va a actuar en nuestras vidas. Va a actuar en tu vida también, Ceci. Amén. Que no nos podemos olvidar que la vida tiene pruebas y eso es parte de. No nos podemos hacer más fuertes, no podemos desarrollar un músculo si no vamos al gimnasio y le damos, ¿verdad? Pues igual es con la fe y es a través de las pruebas y al final pues será la prueba mayor que llegaremos a tener esta cita con Jesús para poder gozar con Él con la vida eterna y estas pruebas son necesarias para poderlo ver cara a cara y para poder crear esta resiliencia y ser testimonio y poder dar el ejemplo a nuestros hijos, ¿verdad? De que sí se puede. Junto con la mano de Dios se pueden llevar las cosas de diferente manera y puede haber más este equilibrio mental que necesitamos para poder enfrentarlas. Ceci. Sí, efectivamente, esto último que estoy viviendo, yo no podría estar de pie si el Señor no me hubiera tomado en sus manos. Yo a mi Madrecita Santa le he dicho que tenga piedad de mí porque ella sufrió mucho al saber que su hijo era inocente y que lo estaban clavando en un madero. Pero ella me sostiene, ella me consuela. Y la paz del Señor, que realmente sobrepasa todo entendimiento, es la que me cubre. Hay muchas personas, sobre todo mis hermanos, no entienden cómo es que yo estoy de pie y parada. Cómo es que mi nuera se levanta cada mañana y va a trabajar, pero tan serena. Y solo la paz de Dios, porque solo Él está con nosotros. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro Padre. Él es quien nos sostiene y Él es quien nos hace descansar cada noche, porque nosotros le hemos entregado así todo a Él, lo pusimos al pie de la cruz, para que el Señor tenga piedad y misericordia de nosotros, que nos guarde, que nos sostenga, pero sobre todo que si Él sabe que mi hijo no es de este mundo, a nosotros nos mantenga firmes, serenas, que en su momento Él nos va a devolver el cuerpo para darle cristiana sepultura. Y si es de este mundo, Él lo va a devolver en su tiempo, sí, pero como convertido en un hombre nuevo, porque esto también va a ser una transformación en la vida de Él, porque amén, en su vida había una semilla y esta semilla tiene que germinar y dar frutos al 100 por 1. Amén, amén. En 2 de Corintios,
capítulo 4, versículo del 7 en adelante, dice: pero este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que todos vean que una fuerza tan extraordinaria procede de Dios y no de nosotros. O sea, sus testimonios se pueden dar gracias a una fuerza extraordinaria de Dios que lo sostiene. Que no puede decir uno, todo se acabó, ya no hay nada que hacer. Incluso, ni siquiera cuando se cierra el ataúd, puede decir uno, ya se acabó, ya no hay nada que hacer. Porque es ahí donde empieza la verdadera vida. ¿Verdad? Entonces, y miren qué precioso, porque dice, nos acosan por todas partes, pero no estamos aplastados. Nos encontramos en apuros, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos aniquilan. ¿Qué es lo que nos está diciendo San Pablo en esta carta a los Corintios? O sea, pueden haber problemas, pueden haber situaciones difíciles, pero esa fuerza extraordinaria que nos hace no sentirnos abandonados, que nos hace no sentirnos aniquilados, que nos hace no sentirnos agobiados, que nos hace no sentirnos afligidos, es esa fuerza extraordinaria que viene de lo alto. Yanina. Es importante tener en cuenta lo que les hablaba, creo que fue en el programa pasado, de ser nuestros mejores amigos también, de tener ese autocuidado, como le habláramos a una amiga, ¿verdad? Como le diéramos un buen consejo a un hijo, nos los tenemos que dar a nosotros mismos, porque aquí empieza la batalla ante la aflicción, ante la prueba, puede haber esa plática interna que tenemos que cuidar si es negativa o si nos agarramos de lo que Jesús nos está diciendo. Hay que apuntar lo que nos va diciendo para que no se nos olvide. Claro. Y darnos ese apapacho también y esas porras. Aquí es cuando uno dice, ¿qué decides? Decido creer. ¿Qué decide usted? ¿Decide vivir sumergido en la tristeza, en la angustia, en la depresión o en el agobio? ¿O decide creer? Decide creer en Él. Decide creer en el Dios Todopoderoso. Usted ha escuchado estos testimonios. Humanamente son bien difíciles salir adelante con la paz y la tranquilidad. Pero mis hermanas han decidido creer. Señor, yo confío en ti, yo creo en ti. Vamos a orar. Yo les invito a que cerremos nuestros ojitos. Vamos a pedirle a Ana Julia que nos haga la oración. Cerremos nuestros ojos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi buen Jesús, tú que eres el Todopoderoso, el Dios de los imposibles, queremos clamarte a ti, Señor, tu misericordia. Ser parte de ella para que cuando vengan las tribulaciones, Señor, podamos creer más en ti, aferrarnos más en ti. Pido en este día, Señor Jesús, por todos esos padres que buscan a sus hijos y no los encuentran. Ten misericordia de ellos y que esos hijos se encuentren bien, que te conozcan en esas oscuridades, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, porque en medio de la aflicción estás tú. En medio de nuestro agobio, tu presencia está ahí. Por eso, Señor, haznos descansar entre tus brazos, para que cuando nos levantes con alas de águila, para que nos des pies de siervos y podamos seguir caminando, poder seguir tus huellas para poder iluminar a los demás. Señor, ¿qué sería de mí
si no estaría contigo? ¿Qué sería de mí, Señor, si no conociera tus promesas que son vida? Por eso, mi Dios, instrúyeme de día y de noche, para que cuando vengan las pruebas, tu fortaleza esté en mí. Gracias, Jesús. Gracias, María, porque sabemos que tú también intercedes y consuelas a todos esos padres que buscan sin cesar a esos hijos desaparecidos. Te pedimos por todos ellos, te pedimos por nuestro país y te pedimos por el mundo entero. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos llegado al final. Agradecemos a Ana Julia, Lisette, Ceci, Janina. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por habernos sintonizado en su canal, Canal 8. Y les recuerdo que confiémosle al Señor todos nuestros problemas. Y como dice Primera de Pedro 5:6, dice: confíele todas sus preocupaciones al Señor, porque Él se preocupa por ustedes. Les quiero recomendar este libro, que es muy bueno, que se llama Encontrando el Camino. A veces uno se pierde en el camino y uno no sabe qué es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este libro es maravilloso para poder responder todas esas preguntas y especialmente lo más importante es construir nuestra vida, nuestra casa sobre roca. Muchas gracias. Deposite sus problemas, su vida, sus temores a los pies del Señor y dígale: Señor, en ti confío. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga.